Procesos cognitivos. A las distintas actividades que realiza la mente para establecer comunicación con su medio, se les llama procesos cognitivos. Desde que nace y durante los primeros años de vida, el niño empieza a desarrollar habilidades mentales que le permiten conocer y, en consecuencia, interactuar con el mundo físico, social y afectivo en el que está inmerso. Al manipular objetos, el niño aprende a observar sus distintas formas, tamaños, texturas y el modo en que estos se comportan dentro de su contexto, así como a descubrir, identificar y, por último, reconocer en ellos características que los integran en diferentes categorías. Por ejemplo, algunos sirven para comer, otros para vestir, algunos más para jugar, etc. Los procesos cognitivos se clasifican en dos categorías: los básicos o simples y los complejos o superiores. Los primeros son atención, memoria y percepción, y los complejos o superiores, pensamiento, lenguaje e inteligencia. Así entonces, es importante considerar que es necesario estimular primeramente en los niños su capacidad para observar e identificar en los objetos formas, sonidos y sensaciones que le permitan desarrollar su percepción, a reconocer características en los objetos por medio de la atención, así como su capacidad para recordar las características de los objetos por medio de la memoria. Mientras más oportunidades se le proporcionen al niño para practicar todos estos procesos, mediante la observación, la clasificación, la asociación, la relación, el análisis y la organización de los elementos que forman su mundo, mayor será su capacidad para integrar conceptos claros con alto grado de significatividad, que le permitan comprender, ampliar sus experiencias y, sobre todo, resolver problemas con mayor probabilidad de éxito. Sobre este proceso existen muchas definiciones y los teóricos están en desacuerdo entre ellos, pero trataremos de responder a cuestiones que te permitirán comprender la forma en que las personas aprenden. Antes de todo, respondamos, ¿qué es el aprendizaje? Algunos expertos definen al aprendizaje como un cambio del comportamiento que es producido por la práctica u otras formas de experiencia. Esta definición tiene un amplio significado. Sin embargo, sabes que una persona aprende cuando, con cierta permanencia, sabe cosas que desconocía, cuando hace cosas nuevas o cuando tiene actitudes distintas. Algunos ejemplos sobre las cosas que aprenden las personas son: adquieren información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras. Aunque el aprendizaje es un proceso que compartimos con otras especies, los humanos nos caracterizamos por tener comprensión sobre lo que aprendemos, por darle un significado. Esa comprensión se caracteriza por basarse en la adquisición previa de saberes, se construye sobre la concepción que ya se tiene respecto al funcionamiento del mundo, y esta comprensión es más profunda cuando quien aprende la explica. En el marco de la educación, las formas en que las personas aprenden son diversas. Por ejemplo, se aprende basándose en conferencias. Estas pueden ser orales, escritas o a través de videos narrativos. Otra manera de aprender es a través del desarrollo de destrezas por medio de ejercicios y prácticas aisladas, prácticas contextualizadas y modelando tareas. Aprendemos también investigando, por lo cual es útil analizar casos, resolver problemas, desarrollar proyectos y el aprendizaje por diseño. Las personas también aprenden de manera individual y en grupo. Por ello es importante estudiar solo, promover el aprendizaje cooperativo y la solución de problemas de forma colaborativa. Sabemos también que el aprendizaje se puede incrementar con el uso de la tecnología. Esta permite que realicemos simulaciones, usemos herramientas tecnológicas, provee de oportunidades de evaluación y nos permite generar ambientes de comunicación. Con base en lo que sabes sobre cómo aprenden las personas, debes aplicar 3 principios en la instrucción. 1. Trabaja tomando como base lo que ya saben los aprendices. 2. Ejemplifica a partir de la aplicación de conceptos en la vida cotidiana de los aprendices. 3. Utiliza estrategias que le permitan explicar a los aprendices lo que han aprendido. Para mejorar el aprendizaje y la comprensión, tanto si trabajas en ambientes formales, no formales o informales, céntrate en el aprendiz. Genera medios de consulta para que los aprendices señalen dónde necesitan ayuda. El conocimiento. Da la oportunidad de comprender por qué, cuándo y dónde puede ser valioso el nuevo aprendizaje. La evaluación. Evalúa la aplicación de lo aprendido en escenarios reales o simulados. En la comunidad. Promueve el uso de herramientas de socialización de los aprendices. Este resumen del aprendizaje es una breve introducción. Para saber más, consulta las fuentes de información que te... Buenos días, profesor Héctor Domingo Camarena, profesor encargado de dictar la clase de Psicología Educativa, y compañeros de la licenciatura en Psicología Educativa con énfasis en Educativa de séptimo semestre. El día de hoy, la compañera Milady Cedeños y mi persona, Alina Fernández, realizaremos una exponencia referente al tema de cognición, aprendizaje e instrucción. A continuación, la estudiante Alina Fernández. Comenzamos la exponencia respondiendo a la pregunta sobre ¿qué es cognición? Pues cognición
vivos de obtener información de su entorno y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, ha de interpretarla y darle un significado. En este sentido, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central. Cognición. Los actuales en el estudio de la cognición deben mucho a las teorías del procesamiento de la información y a la orientación cognitiva en general. Estos paradigmas favorecen la consolidación de campos interdisciplinares, tan relevantes como la neuropsicología y neurociencia cognitiva. Principalmente es uno de estos. El término percepción se refiere a la captación de estímulos del entorno por parte de los órganos sensoriales y su transmisión a niveles superiores del sistema nervioso, pero también al proceso cognitivo por el cual generamos una representación mental de esta información, por lo que esta presentación se suele interpretar. Por otro lado tenemos la atención es la capacidad general para focalizar los recursos cognitivos en estímulos o contenidos mentales específicos. Por tanto, tiene un papel regulador en el funcionamiento de otros procesos cognitivos. Esta actitud está dirigida y dividida en varias fases, de modo en que la atención se puede entender como la selección, concentración, activación, vigilancias o expectativas. Es una adquisición de nueva información o la modificación de contextos mentales existentes que se han descrito distintos aprendizajes, como modelos de condicionamiento clásico y operante. La memoria engloba la clasificación, el almacenamiento y la recuperación de información. En estos procesos se encuentran implicados de forma clave estructuradas del sistema límbico, como podemos mencionar, uno de ellos el hipocampo, por otro lado la amígdala, el fornix, el núcleo accumbens o los cuerpos mamilares del tálamo. El lenguaje podemos ver que es aquella facultad que permite a los seres humanos utilizar el método complejo de comunicación, tanto de forma oral como escrita. Desde un punto de vista evolucionista, es considerado un desarrollo de vocalizaciones y gestos inespecíficos que eran utilizados por nuestros antepasados y que se asemejan a los que emplean otras especies de animales. Aunque tradicionalmente se ha separado la emoción de la cognición, el aumento del conocimiento en psicología ha revelado que los dos procesos funcionan de forma similar. El nivel de activación del sistema nervioso simpático y la motivación para aproximarse o alejarse de un estímulo son determinantes de la emoción. Esto quiere decir, como nos acaba de decir la teoría, que van, por decirlo así, tomados de la mano. Racionamiento. El razonamiento es un proceso cognitivo de alto nivel que se basa en la utilización de otros más básicos para resolver problemas o alcanzar objetivos en torno a aspectos complejos de la realidad, por lo que existen distintos tipos de razonamiento. La teoría no lo dice, pero en base a funciones específicas. Si lo hacemos a partir de criterios lógicos, tendremos el razonamiento deductivo, el inductivo y el aductivo. La cognición social. La popularización de la psicología social que tuvo lugar en las décadas de 1960 y 1970 provocó un aumento del interés por el estudio de la cognición, aplicadas a las relaciones interpersonales. Desde estas perspectivas se han desarrollado modelos trascendentales como las teorías de la contribución y la teoría de esquemas sobre la representación del conocimiento. Podemos ver la metacognición.
por lo que muchos ya hemos escuchado la famosa escalera de la metacognición. Bueno, vamos a proceder a explicar. La metacognición no es más que aquella facultad que nos permite ser conscientes de nuestros propios procesos cognitivos y reflexionar sobre ellos. Se ha prestado atención particular a la metamemoria, puesto que es el uso de estrategias de potenciación del estudiante y del recuerdo resulta muy útil para mejorar el rendimiento cognitivo. En estas partes, muchos los que estudian estas ramas hablan sobre lo que son la famosa pregunta: ¿para qué me ha servido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo he aprendido? Estas son las preguntas que se deben realizar generalmente una vez que se haya completado el proceso de la metacognición. Los modelos cognitivos. El aprendizaje por descubrimiento. Estructura y descubrimiento. Vamos a tocar el tema de las contribuciones del aprendizaje. Y aquí nos dice un dato relevante, la cual nos dice que la aproximación conductual al aprendizaje ha hecho varias contribuciones importantes a la instrucción, incluidos sistemas para especificar los objetivos del aprendizaje, técnicas de aprendizaje de dominio e instrucción directa, aportaciones también que son la utilidad cuando la meta consiste en asimilar información explícita o nueva conducta, por lo que suele pasar cuando el material es secuenciado y factual. También nos dice sobre lo que es la enseñanza, el cual consiste más que todo en decidir qué cambios deben tener lugar en el estudiante, es decir, cuál es la meta de esa enseñanza, cuál es el propósito a seguir, lo que nos lleva a definir de manera general al objetivo instruccional como una descripción clara y de las instrucciones educativas con respecto a los estudiantes. Vamos a mencionar objetivos de aprendizaje. Uno de estos es los objetivos conductuales. Utilizarán términos como hacer una lista, definir, agregar o calcular. En este enfoque se basó más que todo en lo que era la organización del sistema, cómo lograr que el estudiante llegue a esa meta por medio de la organización, por lo que menciona lo que son las listas, definir las metas, agregar obstáculos o calcular. Los objetivos cognitivos ponen el acento en el pensamiento y la comprensión, por lo que es más probable que incluyan términos como entender, reconocer, crear o aplicar. Estos métodos, nos decía el documento, que es muy importante que el profesor, el maestro o aquella persona que esté visualizando el proceso del estudiante en la enseñanza debe tener la observación puesta al momento que se den estos procesos, porque es aquí donde el niño, el estudiante, va a avanzar a su próxima meta. Por eso es muy importante observar cuando el niño aprende a entender, a reconocer, a crear para poder aplicar. A continuación, mi compañera. Métodos más completos para la redacción de objetivos específicos. Entre ellos tenemos a Robert Mayer en 1975, que mencionaba que se debería comenzar con lo específico. La idea de él era que describieran lo que han de hacer los estudiantes para mostrar su aprovechamiento y cómo saber que lo están haciendo, por lo que suele considerarse como objetivos conductuales. Él lo definía o lo compartía en tres partes: la descripción de la conducta que se espera del estudiante, qué debe hacer el alumno, las condiciones en las aulas ha de ocurrir esa conducta, cómo se reconocerá o evaluará, y los criterios del desempeño aceptable en la prueba. Por otra parte, se encuentra Norman Growling en 1993, que él decía que se debería comenzar con lo general.
Él nos habla que se debe plantear en términos generales. ¿En qué? En entender, resolver y apreciar. Que el maestro aclarará con una lista de las conductas que hagan evidente que el estudiante alcanzó tales objetivos. El objetivo de él era la habilidad para resolver problemas. Él se enfocaba en un objetivo cognoscitivo. Aprendizaje de dominio. El aprendizaje de dominio nos dice, más que todo, se basa en la suposición de que, o con el tiempo suficiente y la instrucción apropiada, casi todos los estudiantes pueden dominar cualquier objetivo de aprendizaje. Para ello también se aplica el método del dominio, donde el maestro debe descomponer el curso en pequeñas unidades de estudio, de las que cada uno consiste en el cumplimiento de varios objetivos concretos. ¿Qué pasa si se presenta una dificultad del aprendizaje de dominio? Consiste en proporcionar la ayuda que requieren los estudiantes que no alcanzan el dominio. En esta sección, más que todo, intervienen por parte del profesor o por parte de tutoras que se encuentran dentro del salón y que puedan ayudar a los demás estudiantes en su dificultad. En general, el dominio significa una puntuación de 80 a 90% en una prueba u otra evaluación. Más que todo, se dice que el maestro debe informar a sus alumnos los objetivos y los criterios para alcanzarlo. Pero, ¿qué pasa si el estudiante no alcanza el nivel de dominio que desea mejorar su desempeño? Por ende, la calificación va a ser baja. Y entonces, esta puede repetir la unidad y presentar una forma de examen cuando estén listos para hacerlo. Ventajas y problemas del aprendizaje de dominio. Tiene más sentido cuando lo que importa son los conceptos, las destrezas claves que sirven la base para el aprendizaje posterior. Tiene éxito cuando los estudiantes reciben el tiempo y el apoyo que necesitan para aprender, especialmente mediante la instrucción correcta dentro del aula. Aquí se presentan los maestros, deben contar con una variedad de materiales que permitan a los estudiantes repetir los objetivos que no lograron cumplir la primera vez. Por ejemplo, si se da el caso de un estudiante que no pudo hacer el dominio correctamente, entonces el maestro deberá regresar. El aprendizaje de dominio no ha logrado eliminar las diferencias de rendimiento entre los estudiantes como algunos de sus defensores que esperaban. Instrucción directa. Más que todo, Barat-Rosechnin lo llama como la instrucción directa o enseñanza explícita, mientras que Ausubel lo llama como la enseñanza expositoria. Por otro, tenemos Weiner y Halkem. Afirman que la instrucción directa tiene las siguientes características. El maestro tiene un buen manejo del aula y son muy pocas las instrucciones de sus alumnos. Insiste en las cuestiones académicas y dedica el tiempo de docencia a iniciar y facilitar las actividades de aprendizaje de sus alumnos. Vigila que progresen en el aprendizaje tanto estudiantes como sea posible, por lo que elige cuidadosamente las tareas apropiadas. Las 6 funciones de la enseñanza de Rosechnin. Revise y supervise el trabajo del día. En esta sección nos dice que vuelva a enseñar si los estudiantes entendieron mal o cometieron algún error. La número 2 presenta material nuevo. Aclare el propósito, enséñele en pequeños pasos y ofrezca muchos ejemplos y contraejemplos para que el estudiante pueda comprender. Proporcione práctica guiada. Hace o haga preguntas a los estudiantes. Pídale que resuelvan problemas de práctica, escúchenlos para ver si presentan algún error. Proporcione retroalimentación y correctivos basados en la respuesta. Más que todo, vuelve a enseñar si es necesario. Ofrezca práctica independiente. Permite que los estudiantes apliquen solo el nuevo aprendizaje en el trabajo del aula de clase.
o grupos cooperativos a los deberes. Y por último tenemos haga revisiones semanales y mensuales para consolidar el aprendizaje. En este, por ejemplo, podemos poner al profesor Héctor. Cuando hacemos una clase, a la siguiente clase nos pregunta qué vimos o qué tocamos la semana anterior. Más que todo, esta es consolidar el aprendizaje, en la cual puede incluir preguntas de revisión como una tarea. Aprendizaje por descubrimiento. En este aprendizaje es el proceso en el cual el profesor presenta ejemplos y los alumnos trabajan con ellos hasta que descubran las relaciones, es decir, la estructura de la materia. Uno de los guiadores del aprendizaje por descubrimiento es Brunner. Piensa que el aprendizaje en el aula debe ocurrir por razonamiento inductivo, a saber, mediante la utilización de ejemplos concretos para formular un principio general. Este descubrimiento guiado es la adaptación del aprendizaje por descubrimiento, en el que el maestro ofrece una cierta dirección. El descubrimiento no guiado es apropiado para preescolares y el descubrimiento guiado para chicos de adolescencia, es decir, secundaria o premedia. Enseñanza expositoria, aprendizaje perceptivo. Ausubel menciona que la gente adquiere conocimientos mediante la recepción más que por el descubrimiento. Los conceptos, los principios y las ideas se presentan y se entienden, no se descubren. Él hace hincapié en que el aprendizaje verbal significativo, es decir, ideas, relaciones entre las ideas tomadas en conjunto, y señala que la memorización mecánica no parte del mismo porque el material memorizado no se vincula con el conocimiento anterior. Además de eso, propone el modelo de enseñanza expositoria, en que exposición significa explicación o comunicación de hechos e ideas. Ausubel piensa que la gente aprende cuando organiza la nueva información por jerarquías o en sistemas de codificación. Además, hace referencia al razonamiento deductivo, en el que llama en ocasiones método de generación de ejemplos a partir de reglas. El modelo de sucesos instruccionales. Uno de los autores, Gagné, que se interesa menos en que los estudiantes aprendan por descubrimiento o recepción o en la calidad, permanencia y utilidad de su aprendizaje. Para ello, hace énfasis en el aprendizaje y el desarrollo inicial para el maestro, en donde es ganarse la atención de los estudiantes. Consiste en establecer una expectativa de aprendizaje para los alumnos, donde conozcan las metas de las lecciones y despierte su curiosidad o la proporciona alguna otra motivación para seguir aprendiendo. Teoría constructivista y del aprendizaje situado. Esto, más que todo, es la postura, destaca que el papel activo del estudiante en la estructuración del conocimiento y en dar sentido a la información. Elementos del planteamiento constructivista. El entorno complejo que implica un desafío para el aprendizaje y las tareas auténticas. La negociación y responsabilidad compartida como parte del aprendizaje, es decir, las representaciones múltiples del contenido. La comprensión de que el conocimiento se elabora. Y por último tenemos la instrucción centrada en el estudiante, que los menciona Scroll y Marshall. El aprendizaje por indagación y basada en los problemas. El autor es John Dewey y lo explicó en 1910. Él mencionaba que el método en que el maestro presenta una situación desconcertante. Para resolverla, los estudiantes reúnen datos y ponen a prueba sus conclusiones o conocimientos. El maestro presenta una situación, pregunta o problema desconcertante. Los estudiantes deben formular hipótesis para explicar la situación o resolver el problema.
reúnen los datos para probar las hipótesis, extraen conclusiones y por último reflexionan sobre el problema original y los procesos de pensamiento requeridos para resolverlo. Más que todo, esto un ejemplo es la tesis para la finalización de la carrera. Aprendizaje cooperativo. Arreglo en que los estudiantes trabajan en grupos de habilidad mixta y son responsables del aprendizaje de cada uno. Elementos que debe tener el aprendizaje cooperativo. Esto fue dicho por David y Roger Johnston en 1994, que se debe tener 5 elementos: trato cara a cara, interdependencia positiva, responsabilidad individual y las destrezas colaborativas, procedimiento grupal. Conclusiones. El ser humano en el transcurso de su vida irá adquiriendo diversas conductas que en ocasiones serán significativas. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren nuevos saberes, ya que siempre estará en constante cambio. Durante nuestro desarrollo nos vemos enfrentados con diversas situaciones que posteriormente nos dejarán experiencia, lo cual se volverá una conducta. Y como podemos ver, el hombre es un ser que posee un sinnúmero de formas para extraer información de su medio, lo cuales son los procesos cognitivos, los cuales le ayudan a tener una mejor integración y comprensión del medio en donde interactúa su organismo en base a la absorción de conocimiento. Estos modelos ya he explicado en una metodología amplia para aplicar y observar sus resultados conjunto con las diversas vías en las que se puede ayudar al infante a mejorar su aprendizaje en los procesos cognitivos. La bibliografía fue sobre el libro Psicología Educativa de Anita Wolff, la 7ª edición.